Buenos días a todos en América Latina, buenas tardes a quienes nos acompañan desde Europa. Sean bienvenidos a este webinar de la experiencia de ser persona a la comunión de las personas del doctor Aldo Giachetti, que nos acompaña hoy desde Roma. Para nosotros en el CISAB es un verdadero gusto que nos sigan acompañando en este 2024. Sigan al pendiente de nuestras redes sociales. Seguiremos con estos programas permanentes de formación y divulgación de la filosofía. Pues sin más preámbulo, les presento a nuestro panelista del día de hoy, el doctor Aldo Giachetti. Aldo Giachetti es doctor en filosofía por la Pontificia Universidad Católica Argentina, con la tesis La persona como ser en relación en el pensamiento de Julián Marías, que tuvo nombramiento summa cum laude. Ha sido director del Instituto de Humanidades, Persona y Cultura de la Universidad Gabriela Mistral, fue rector de la misma universidad y también fue director del Centro de Estudios para la Persona y la Cultura en la Universidad Católica San Pablo en Arequipa, Perú. Es autor también de varios libros dedicados principalmente a cuestiones relacionadas con la antropología filosófica y el personalismo, también a cuestiones de filosofía cristiana, metafísica. Y actualmente el doctor Giachetti es profesor en la Universidad Gregoriana en Roma. Pues muchísimas gracias, Aldo, por haber aceptado la invitación del CISAB, que sabes que es tu casa. Gracias, José Miguel. Es un gran gusto para mí poder participar de este evento y poder conversar, dialogar sobre temáticas como esta, tan urgentes, diría yo, en un contexto de gran confusión. El Papa Francisco ha denominado nuestro tiempo como un cambio de época, como un cambio de época y no solamente como un tiempo en el cual existen cambios, ¿no? Esto ha existido siempre, obviamente, una época de cambios, sino un cambio de época, es decir, estamos seguramente, al menos existen señales, signos de que esto es así. Estamos dejando atrás un determinado periodo histórico, momento histórico, cultural, aunque esto no pueda decirse con toda precisión, obviamente. Existen, repito, señales de que estamos dejando atrás un momento de la historia y entrando a otro cuyos contornos no nos son todavía claros, no nos son evidentes. En buena medida depende también de nosotros y de la forma que nosotros contribuyamos a darle a este periodo en el que estamos entrando. En un momento como este se hace urgente volver a reflexionar sobre el sentido de la vida y sobre el misterio de la persona. Se hace especialmente urgente porque a partir de una conciencia más clara de nuestra identidad podremos también responder a los desafíos, a las incertezas que existen en el momento en el cual nos encontramos. El tema que he propuesto para la reflexión de hoy es el paso de la experiencia de ser persona a la comunión de las personas. Es decir, hay todo una especie de itinerario, de camino que recorrer, partiendo de la experiencia, luego entro un poco a detallar esta cuestión metodológica, partiendo de la experiencia, llegar a una comprensión que presupone el dato teológico. La comunión de las personas es un dato que proviene de la teología, fundamentalmente, especialmente cuando se habla in divinis, es decir, cuando se habla de la comunión de las personas divinas.
Muy bien, entonces este es el itinerario que está propuesto en el título mismo de la presentación que voy a hacerles en este momento, voy a hacer en este momento. Eh, Quisiera partir, digamos, dando y diciendo alguna cosa sobre el contexto en el cual nos encontramos, para pasar luego al tema de la experiencia propiamente de ser persona y a continuación el resto de puntos que nos llevarán finalmente al punto de la comunión de las personas. Si pensamos en el contexto presente, en la circunstancia. Ustedes recordarán seguramente cómo Ortega y Gasset en su famoso libro Meditaciones del Quijote, decía, hacia el año 1913, decía que esta famosa fórmula, que luego fue el resumen de su pensamiento, yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Y hablaba también de la tarea de absorber la circunstancia, ¿no? Aquello que está a nuestro alrededor, circunstare, ¿no es cierto? Entonces, esta es la gran tarea, decía Ortega, y con él, en general, distintos filósofos en el siglo XX nos han ayudado a comprender que somos seres siempre situados en un contexto histórico, en un momento determinado, en un espacio, tiempo, etcétera. Y esta conciencia de la encarnación, digamos, en el mundo, en el momento histórico que vivimos, forma parte integrante de la reflexión sobre la persona humana. Es por eso que también he querido partir en la presentación sobre la persona de la experiencia de ser persona. Luego entraremos un poco más a este tema de la experiencia. Entonces, en ese contexto, el contexto actual es fundamental para la reflexión sobre nuestra identidad porque somos un yo y nuestra circunstancia, ¿no? La circunstancia forma parte de nuestra propia vida y debemos absorberla como invitaba en su tiempo Ortega a hacer. Muy bien, si vemos la circunstancia de nuestro tiempo, es interesante ver, por ejemplo, menciono rápidamente algunos de los diagnósticos que el profesor Rémy Brague de la Universidad de la Sorbona, profesor emérito de la Universidad de la Sorbona, ha venido haciendo. Es un pensador católico relevante del momento actual y en los distintos libros que él ha venido escribiendo en el último tiempo, ha presentado el momento actual como una crisis del humanismo. Nos encontramos en un momento en el que el humanismo está en profunda crisis, ¿no? Él hace un recorrido a lo largo de la historia y menciona cómo la evidencia que se tenía desde hace 25 siglos de que en el ser humano existe algo que lo hace diferente del resto de los seres de la naturaleza, esta evidencia y esta conciencia de que esto era evidente, que era así, debido a la racionalidad del ser humano, como pensaban los grandes pensadores griegos, ¿no? Si pensamos en Platón, en Aristóteles y así en adelante, esta convicción que luego va a verse fortalecida y enriquecida con el aporte cristiano, donde se comprende al ser humano como imagen y semejanza de Dios, como quien ha sido hecho a imagen de Dios, que enriquece esta conciencia de la trascendencia que tiene el ser humano respecto del resto de la naturaleza y del cosmos, que en la modernidad se prolonga esta conciencia, de esta capacidad y de esta, digamos, también superioridad del ser humano respecto del cosmos. En la modernidad se prolonga
por ejemplo, en los escritos de Descartes, ¿no? Quien es consciente de que el ser humano debe dominar la naturaleza, ¿no es cierto? Toda esta conciencia en el momento presente se ha debilitado fuertemente, incluso se ha generado la conciencia contraria. El ser humano no solamente es distinto del resto, en el sentido de poseer, digamos, una condición que lo hace trascender el cosmos y el mundo de los seres, de los otros seres vivos, etcétera, sino que es inferior al resto porque es el depredador del ambiente. Esto que ustedes encontrarán en el ecologismo más radical se viene extendiendo de manera que es difícil hoy en día hablar de la trascendencia del ser humano, de la superioridad que el ser humano puede tener respecto del resto. Y si uno mira la historia, ve claramente que esto es una conciencia que existió durante muchísimos siglos, ¿no es cierto? Muy bien. Esto de aquí se vincula con lo que Bragg dice respecto de que toda civilización necesita de la conciencia de un bien muy fuerte y que esté por encima de las dificultades que, digamos, se presentan. Y que este bien muy fuerte eh, debe ser tal que nos haga a nosotros entender por qué vale la pena que sigamos existiendo como humanidad, digamos, ¿no? ¿Por qué vale la pena que nosotros existamos? ¿Por qué vale la pena que traigamos hijos al mundo y que existan las próximas generaciones? Porque hay un bien que experimentamos y que vivimos y que deseamos transmitir a las siguientes generaciones. Cuando una civilización deja de ser consciente de un bien superior respecto de las dificultades que existen, esta civilización decae. Esta civilización entra en decadencia, digamos, y avanza hacia su fin, ¿no es cierto? Entonces, Braque piensa que estamos en un momento histórico en el que se ha puesto en duda la legitimidad de seguir existiendo como humanidad y que no existe un bien suficientemente fuerte. Y esto es un gran peligro y un gran riesgo, ¿no? Es un riesgo metafísico, si lo quieren poner así. Hay otros autores que han hablado, por ejemplo, el profesor Rocco Buttiglione, un gran especialista en el pensamiento del Papa Juan Pablo II, digamos, el pensamiento filosófico. Escribió seguramente la biografía intelectual más importante que existe sobre el pensamiento filosófico de Wojtyła. El profesor Rocco Buttiglione piensa que el momento actual es diverso de las décadas pasadas y que el gran problema de nuestro tiempo es descubrir la positividad de lo real, es decir, descubrir que la realidad es buena. Esto es un punto evidentemente metafísico, toca los trascendentales del ser, digamos, y cómo nuestro tiempo se ha oscurecido de tal modo que no se percibe fácilmente la bondad de la realidad. La bondad de la realidad, en buena medida, se descubre en la medida también en que se tiene una experiencia positiva de la realidad, en que se tiene una experiencia del bien. Y mucho de esta experiencia del bien pasa a través de las relaciones, a través de las relaciones entre las personas, de la relación consigo mismo, de la relación con Dios, digamos, ¿no? Y de la relación también con el medio ambiente, con la naturaleza.
la experiencia de estas relaciones son las que a nosotros nos hacen percibir y descubrir que la realidad es buena y de que, por lo tanto, vale la pena vivir la vida y vale la pena transmitir este bien a las siguientes generaciones. Este es el camino que proponía Juan Pablo II en la Fides Ratio. Decía, el camino de retorno a la metafísica es la persona. Y cuando hablaba de la persona, decía que cualquier experiencia que nos abra hacia la realidad metafísica, hacia la realidad en cuanto tal, ¿no es cierto? Es fundamental, digamos, que esa experiencia sea vivida, sea recorrida, digamos, como un camino para poder descubrir la realidad en su sentido más profundo. Entonces, el retorno a la metafísica pasa por la persona, decía Wojtyła en Juan Pablo II, perdón, porque esto es parte ya del magisterio pontificio, en la Fides et Ratio, ¿no es cierto? Entonces, esto tiene que ver con estos diagnósticos que menciono rápidamente, ¿no? Tanto el profesor Bragg como el profesor Buttiglione piensan que el gran riesgo del momento presente es no descubrir la positividad de lo real, dudar de la positividad y de la bondad de la realidad. Esto nos lleva a un contexto de nihilismo, etcétera, y del riesgo, digamos, del nihilismo, que no vale la pena, en el que no vale la pena detenernos más en este momento. Simplemente menciono que este es parte del contexto y de los desafíos que enfrentamos en el presente y que hacen que colocan con más urgencia la necesidad de ahondar en nuestra identidad como personas. Muy bien. Entrando al punto de la experiencia de ser personas. Decía entonces, tomando estas indicaciones metodológicas que se encuentran en la Fides Ratio, ¿no? Hay otra de ellas, se encuentra en el número 83, cuando el Papa Juan Pablo II decía que es necesario dar el paso del fenómeno al fundamento. Y cuando explica un poco la expresión en las líneas siguientes, dice que cuando habla de fenómeno, se refiere a las experiencias, al mundo de la experiencia, al mundo de la subjetividad también de la persona, todo lo que acontece en el mundo de sus vivencias, ¿no? Que es un tema fundamental en la fenomenología que inicia Edmund Husserl el año 1901 con sus investigaciones lógicas, ¿no es cierto? El padre de la fenomenología contemporánea, una gran corriente filosófica que atrajo a numerosos pensadores interesantes, importantes. Luego, digamos, este movimiento fenomenológico tuvo diversas evoluciones, pero hay lo que queda de ella en el sentido más realista del término. Muchos de sus discípulos fueron efectivamente filósofos realistas, como la misma Edith Stein, que era asistente personal de Husserl, Dietrich von Hildebrand, etc. Roman Ingarden, un gran pensador polaco, son, digamos, quienes han continuado y recogido lo mejor de esta corriente filosófica. Bien, en esta corriente, el tema de la vivencia y de la experiencia, la tematización de la experiencia, el hacer ciencia de la conciencia, decía Edith Stein en uno de sus textos, el hacer una descripción de lo que ocurre en el mundo de la conciencia intencional, de la vivencia de la persona, es fundamental
y nos abre todo un camino de estudio y de profundización muy interesante. De hecho, a lo largo del siglo XX se hicieron muchos estudios de gran relieve. El mismo Max Scheler, por ejemplo, hizo estudios de gran interés, ¿no? Sobre el amor, sobre la simpatía, sobre el arrepentimiento. Es un texto bellísimo el de Scheller sobre en qué consiste realmente el arrepentimiento de la persona. Y así en adelante. Es decir, eh, se nos abrió todo el horizonte del análisis de la experiencia humana de un modo científico, de un modo riguroso, ¿no es cierto? Y eso abrió un horizonte realmente rico de posibilidades. En ese contexto aparecen reflexiones, entonces, acerca de la experiencia de ser persona. Vayamos a algunos de estos textos que les quiero, una pequeña antología de textos que les quiero mostrar y que nos ayuden a entrar a esta temática de una manera más precisa. No sé si se logra ver allí parcialmente. Bien, vayamos directamente, dado que estamos ya hablando de la experiencia de ser personas, a un breve texto de Stein. Se encuentra en la obra La estructura de la persona humana, que rápidamente nos hace pasar del campo de la experiencia al terreno más metafísico, si se quiere, de la persona humana. Se logra ver bien entonces, ¿no es cierto? Sí, porque yo no logro tener digamos, ver exactamente lo que estoy proyectando. Bien, si se logra leer, digamos, leo el texto en cuestión. Cuando miro a un hombre a los ojos, su mirada me responde. ¿Me deja penetrar en su interior o bien me rechaza? Aquí hay una descripción básica, elemental, digamos, de lo que ocurre cuando dos personas se encuentran y cruzan sus miradas, ¿no es cierto? Es una experiencia que todos tenemos, que todos hemos tenido, ¿no? Y ya empieza a decir algo, digamos, que ella descubre en esta experiencia, digamos, del encuentro entre dos personas, ¿no? La mirada del otro responde. No es una mirada indiferente, digamos, no es la mirada que nosotros podemos encontrar cuando tenemos delante un animal, ¿no es cierto? Sino que me responde, es capaz de percibir que yo estoy delante de ella y me responde de alguna manera. Dice, ¿me deja penetrar en su interior o bien me rechaza? Es decir, se abre confiadamente y o bien rechaza, digamos, mi presencia, ¿no? Por ejemplo, si no me conoce o no le suscito confianza a la otra persona, seguramente se retrae y evita también que yo pueda percibir qué es lo que ocurre en ella. Los ojos son el espejo del alma, ¿no? Decía un refrán muy cierto. Entonces, a través de los ojos uno puede percibir el interior de la otra persona. Pero puede ser entonces que la persona me deje penetrar en su interior o bien me rechace. Luego dice, es señor de su alma y puede abrir y cerrar sus puertas. Acá está la analogía, digamos, con la habitación, que es una analogía que se ha utilizado mucho para mostrar y hablar del alma de la persona. Recuerden ustedes que Stein digamos, se hizo religiosa carmelita y en consecuencia entró a la escuela espiritual de Santa Teresa de Jesús, ¿no es cierto? Ella se convierte en realidad leyendo
la vida de Santa Teresa de Jesús. Y Santa Teresa de Jesús justamente retrata el alma, cuando habla del alma de la persona, va a utilizar la figura de las moradas, ¿no es cierto?, del castillo interior, que en el alma hay diversas habitaciones, por decirlo así, unas más profundas, unas se encuentran en una zona más interior, otras menos, están más, digamos, como son como las zonas de ingreso de una casa, ¿no es cierto? Y Edith Stein ha sido formada también en esta escuela, de manera que seguramente algo de eso se refleja también en estos textos, ¿no? Entonces, es señor de su alma y puede abrir y cerrar sus puertas. Puede salir de sí mismo y entrar en las cosas. Esta es otra experiencia fundamental. Obviamente salir en un sentido, digamos, entre comillas, ¿no es cierto? Y entrar en las cosas, por ejemplo, a través del conocimiento, ¿no? A través del conocimiento nosotros somos capaces de entrar, en cierto sentido, en las cosas para conocer su esencia. Es lo que hace el intelecto, ¿no? Leer dentro de las cosas. Entonces, esto es lo que es capaz de hacer el espíritu humano, digamos. Cuando dos hombres se miran, están frente a frente un yo y otro yo. Acá ya ella empieza a añadir otros conceptos. Aparece un concepto fundamental que es el concepto yo, ¿no es cierto?, que designa propiamente, me designa a mí y también me permite entender al otro como otro yo, otro semejante a mí, digamos. Puede tratarse, dice después, de un encuentro a la puerta o de un encuentro en el interior, que nuevamente la figura espacial, ¿no es cierto?, de una especie de habitación, y efectivamente el interior de la persona tiene muchos estratos, tiene muchos niveles, ¿no? Esta es una convicción que está muy presente en la tradición de la antropología tripartita. Esto, hago un paréntesis en esto. Digamos que fue bien estudiada por el cardenal Henri de Lubac en un texto que se titula efectivamente así, Antropología tripartita. Él va haciendo todo un recorrido por la historia en el que muestra que junto a la gran tradición bipartita, alma-cuerpo, existe la tradición tripartita del alma, el cuerpo y el espíritu. Y, y una de los aspectos que se repiten en toda esta tradición, que es común a lo largo de la tradición, es que, por un lado, suele estar ligada a esta tradición a personas que tienen algún tipo de aproximación mística, es decir, de una experiencia religiosa, espiritual, y no solamente filosófica, intelectual, racional, por decirlo así, y que esta experiencia les permite llegar a dos convicciones fundamentales. La primera de ellas es que el alma es una realidad compleja, en la que se encuentran diversos estratos y niveles. Y la segunda convicción es que existe en el fondo del alma, digámoslo así, en el fondo del alma, una zona más profunda, más interior, en la que Dios se hace presente. Esto que San Pablo, que es quien, digamos, da origen, si se quiere, a esta gran tradición, en la primera carta a los tesalonicenses, dice cuando menciona que el espíritu, el alma y el cuerpo sean custodiados sin reproche hasta hasta la segunda venida de Cristo, ¿no es cierto? Entonces, cuando dice alma, cuerpo y espíritu, por espíritu utiliza la palabra neuma, que es un término de origen bíblico, a diferencia de lo que los griegos consideraban la parte más importante del alma, para la cual utilizaban el término nous, que nosotros solemos traducir por intelecto,
¿no es cierto? Entonces hay una diferencia allí entre quien considera que la parte más profunda de la persona es el intelecto y quien considera que la parte más profunda de la persona es el neuma, el espíritu, entendido como el espacio, el lugar, entre comillas, en el cual Dios se hace presente, ¿no es cierto? Bueno, toda esta tradición. Esta tradición va a estar presente en el pensamiento de Einstein, no en este texto, sino en su obra más importante, Ser finito, ser eterno. Ella distingue también el cuerpo, el alma y el espíritu. Muy bien. Esto para decir que estos estratos, estos niveles, esta complejidad del alma es algo que se deja percibir también en un texto más simple como este que estamos leyendo, ¿no? Entonces, a continuación dice lo siguiente: si se trata de un encuentro en el interior, el otro yo es un tú. Fíjense ustedes que la experiencia del encuentro con un tú no se da siempre. Cuando nosotros nos cruzamos con otras personas, por ejemplo, en un autobús, en una metro, o cruzamos personas, nos cruzamos con personas en un estadio, etcétera, y, y no tenemos la experiencia de ver al otro como un tú. Es una persona anónima, ¿no es cierto? Sobre esto, esto lo tematizó también Martin Heidegger en Ser y Tiempo, ¿no es cierto? Él es una persona con la cual no tenemos un encuentro personal. ¿Mm? Este encuentro personal que se da más bien cuando descubro que el otro es un yo, ¿no? Y con quién puedo yo entablar una relación personal. Dicho sea de paso, este año se cumplen 100 años de la gran obra filosófica, seguramente la más relevante del pensamiento dialógico, de la filosofía dialógica, que escribe Martin Buber, pensador judío, el año 1923, y que se titula efectivamente Yo y tú, en la cual él muestra que el encuentro entre un yo y un tú es un evento que trae consigo una novedad, y bueno, con eso abre toda esta línea de reflexión muy importante también sobre la persona, ¿no? Aunque él no tematice las cosas en estos términos, digamos, exactamente. Muy bien. La mirada del hombre habla, continúa Edith Stein. Un yo dueño de sí mismo y despierto me mira desde estos ojos. Un yo dueño de sí mismo, nuevamente está, antes había hablado del señor de su alma, ¿no es cierto? Alguien que es capaz de abrir o cerrar las puertas, es alguien que tiene dominio, que tiene control. Y ahora ya lo dice con más precisión, un yo dueño de sí mismo, ¿no? Y con esto estamos ya tocando el nivel metafísico de la persona. La gran tradición metafísica sobre la persona ha visto al ser humano como un ser que subsiste en virtud de un acto de ser. Pensamos, por ejemplo, en la doctrina sobre la persona de Santo Tomás de Aquino. Un ser que subsiste en virtud de un acto de ser, por lo cual es capaz de originar actos de los que es dueño. Y allí entra el tema del dominio, ¿no? Dominio de sus actos, pero en un sentido más amplio, dominio de su naturaleza. Esto que hace que yo sea capaz de originar actos de los que soy dueño y que al mismo tiempo me hace capaz de ser señor y de dominar mi naturaleza, es mi condición de persona. Este es uno de los rasgos fundamentales de la persona que, por ejemplo, ustedes van a encontrar en la cuestión 29 de la segunda parte de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Muy bien, entonces
Edith Stein recoge esta tradición, ¿no es cierto? Y lo expresa con estas palabras. Un yo dueño de sí mismo y despierto, es decir, consciente, me mira desde esos ojos. Solemos decir también una persona libre y espiritual, ¿no? Y aquí ya hemos llegado, si se quiere, al terreno más metafísico. Ella ha partido de una experiencia cotidiana, la experiencia de cruzarnos con otras personas e intercambiar miradas, ¿no es cierto? Ha partido de aquí, de esta experiencia, y luego ha ido ya avanzando en pocas líneas. Obviamente esto ella lo desarrolla de una manera mucho más amplia en varios de los capítulos eh, de su libro Ser finito, ser eterno, y va llegando luego a la definición, si se quiere, a una cierta definición de persona, que es la que encontramos aquí, ¿no es cierto? Un yo dueño de sí mismo y despierto me mira desde esos ojos, ¿no? Solemos decir también, ella dice aquí, una persona libre y espiritual. Ser persona quiere decir ser libre y espiritual. Es por eso que es capaz de abrir y cerrar el interior, ¿no es cierto? Es por eso que es capaz también de salir de sí mismo, de trascenderse, ¿no? Y aquí se abre, digamos, el tema de la trascendencia de la persona. La persona es capaz de ir más allá de sí misma, ¿no? De proyectarse, porque tiene en él algo que lo trasciende, algo que es más grande que él mismo, ¿no? Que es la imagen de Dios, etcétera. Muy bien. Entonces, esto es posible en virtud de su dimensión espiritual. Es lo que hace que la persona pueda trascenderse, ¿no? Lo que Wojtyła decía en su texto del año 75, Persona, Sujeto y Comunidad, que es el texto que completa Persona y Acto del año 69. En este texto, Wojtyła va a decir que la trascendencia es el otro nombre de la persona. Es decir, decir persona es lo mismo que decir trascendencia, ¿no? Y es por eso que es importante entender, tiene varios sentidos. Uno de ellos es el que en este momento Einstein está describiendo, ¿no? La capacidad que tiene la persona de salir de sí misma y entrar, por decirlo así, en las cosas y entrar encontrar a otras personas, etcétera. Todo esto es manifestación de su trascendencia. Muy bien. Y Edith Stein termina aquí diciendo que el hombre es persona. Esto es lo que lo distingue de todos los seres de la naturaleza. Fíjense ustedes, esto que decía al inicio, que describía como un problema de nuestro tiempo, el profesor Bragg, que esta incapacidad de descubrir la superioridad del ser humano radica en este punto de aquí. No en ningún tipo de autorización o licencia para destruir la naturaleza. Esto evidentemente no corresponde en ningún sentido a la visión, a una antropología cristiana, ¿no? Aunque la antropología cristiana fue acusada también de esto, ¿no? Hay un famoso texto de un ecologista, Lyndon White, en los años 70, que acusaba al cristianismo, especialmente al libro del Génesis, haber dado fundamento al abuso de la naturaleza. Y esto obviamente no es así. Pero entonces lo que sí se descubre claramente es que el hecho de que el ser humano sea una persona es lo que lo distingue del resto de los seres de la naturaleza. Los animales no son personas, no son personas. Y en consecuencia, esto es lo que distingue realmente al ser humano del resto. Si vamos para entrar y enlazar ya con la última parte de la presentación acerca de la comunión de las personas, ¿no? Si nosotros hacemos un recorrido por la historia del concepto de persona,
Es un concepto antiguo, ustedes lo encuentran, digamos, en la literatura griega, en Homero, encuentran ustedes ya el término prosopon, y, pero es digamos, un término que venía entendido fundamentalmente como una máscara, como la máscara que los actores del teatro se colocaban, digamos, para representar un personaje. Este es el sentido más conocido, hay otros sentidos menores en el que se entendían. Aristóteles hace una referencia al término persona en un texto sobre los animales, en el que menciona que es la parte superior del cráneo, el prosopon. Lo importante es entender que en el pensamiento griego el término persona no tenía ninguna relevancia filosófica. En el mundo romano adquiere una cierta relevancia, por ejemplo, en las obras de Cicerón, ya con el latín persona, ¿no es cierto? Que no se sabe exactamente si es una traducción de prosopon o si viene del término etrusco fersu, ¿no? Se encontraron una serie de pinturas en las cuales aparecía el fersu, que era precisamente un personaje enmascarado, ¿no? Y en Cicerón adquiere un sentido un poco más relevante, es un individuo que cumple un rol, una función, por ejemplo, un individuo en un tribunal, ¿no es cierto?, que está cumpliendo una función, está más ligado a la función, pero va a ser en el cuarto siglo, ya con la teología cristiana y la reflexión de los padres de la Iglesia, que el término persona va a adquirir un sentido profundamente metafísico una densidad y una riqueza, va a ser resignificado el término, no solo prosopon, sino el otro término que se traduce también por persona, hipóstasis, en determinado momento se traduce así, ya en los padres capadocios, etcétera, y en lo que después va a terminar, digamos, llegando a las declaraciones dogmáticas del Concilio de Nicea, de Constantinopla y luego de Calcedonia en el quinto siglo, en el cual el término hipóstasis va a ser fundamental, ¿no es cierto? Cristo va a ser entendido como una persona divina con dos naturalezas, en dos naturalezas, ¿no es cierto? Y allí va a aparecer el término no solo hipóstasis, sino también prosopon. Si ustedes van a mirar la declaración de Calcedonia del 451, va a ser así. Bien, en el cuarto siglo, poco antes de esto que describo, los padres de la Iglesia elaboran toda una reflexión en la cual se comienza a utilizar el término persona para hablar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el mundo latino va a ser Tertuliano, el primero que va a hablar de una esencia o una sustancia en tres personas, ¿no es cierto? Y bueno, de allí las personas van a ser entendidas como relaciones, como relaciones. No podemos, digamos, entrar obviamente a toda la historia. Lo relevante, y esto es uno de los aportes y de los puntos que ha señalado con bastante claridad Joseph Ratzinger en algunos de sus pocos textos sobre la persona. Él tiene fundamentalmente dos textos en los que él habla de la persona, una conferencia sobre la persona en la teología, y otra en su libro, un libro muy relevante que es la Introducción al Cristianismo, donde él va a abordar el tema de la persona. Y en ellos se ve claramente este sentido relacional de la persona, ¿cierto? El sentido relacional de la persona se entiende más claramente entonces desde la reflexión teológica, que permite que comprendamos que nuestro origen como personas es la comunión de las personas.
un filósofo que en un determinado momento adhiere al movimiento personalista de los años 30 del siglo pasado, inicia Emmanuel Mounier, recordarán ustedes, ¿no es cierto?, el personalismo francés, la revista Esprit. Una de las personas que acompañan los inicios de este movimiento es un pensador alemán, Paul Ludwig Landsberg. Se han traducido algunas de las obras de Landsberg al español, pocas. Él escribe también algunas directamente en español porque fue exiliado, digamos, en el tiempo de la guerra, etcétera, y va a España, luego va a Francia. Y él, en algunas de sus reflexiones, tiene algún texto muy bello sobre la idea cristiana de la persona. Él dice, en uno de sus textos juveniles, en realidad dice que la realidad de la persona humana solo se comprende a la luz de la persona divina. Y que, dado que nosotros venimos de las personas divinas, necesitamos tener una comprensión de qué significa que Dios sea un ser personal. Y que a la luz de las personas divinas podremos nosotros podremos entender mejor qué significa que nosotros somos también personas, ¿no es cierto? Y esto entonces nos lleva a la reflexión de cómo nosotros provenimos de la comunión de las personas y nos dirigimos, estamos orientados, ¿no? Este sentido de orientación es muy importante en la persona. Esto es un tema muy querido en la filosofía de Franz Rosenzweig, que es otro de los filósofos dialógicos importantes. La orientación, ¿no es cierto? Y nosotros somos personas orientadas hacia la comunión de las personas, provenimos de la comunión de las personas y estamos orientados hacia ella, ¿no? Entonces, todo eso nos hace comprender que en la base misma del ser personal se encuentra la comunión, la comunión, la relación, podríamos decir también, la relación que Dios establece con cada uno de nosotros al crearnos y al mantenernos en el ser. Quien ha ahondado mucho en esta línea ha sido Romano Guardini, quien, digamos, justamente ha resaltado esta dimensión relacional de la persona, ¿no es cierto? Eh, Bien, podría obviamente extenderme mucho más, pero creo que quizás a partir de las preguntas que existan, podemos entrar con mayor profundidad en alguno de los puntos que quizás hayan podido suscitar mayor interés. Yo dejaría entonces, llegaría hasta allí en la presentación. No sé si hay ya alguna pregunta para poder profundizar más eventualmente en alguno de los temas. Gracias. Muchas gracias, Aldo, por tu magnífica presentación. Le recordamos a nuestra audiencia que si nos quieren llegar a hacer sus preguntas, lo hagan por el menú que dice preguntas y respuestas en la parte de abajo. Y ahí le escriben y el doctor Aldo las responderá. Todos tenemos preguntas, entonces me atrevo a lanzar la primera. Aldo, ¿tú cómo consideras, ya sé que siempre que hablamos de filosofías separadas y que la filosofía va por un lado y la teología va por otro, solemos llegar en problemas, pero ¿tú crees que es posible lograr una noción de persona eh, completa, real, partiendo desde la mera razón natural, o sea, sin tener el dato relacional de la persona divina propia de la teología? Porque es una de las grandes críticas que se le suelen hacer al personalismo, ¿no? Sí. Sí, a ver, la experiencia de ser persona es una experiencia humana y es una experiencia universal que no requiere, digamos, de la fe,
y que es accesible a toda persona, también a un no bautizado, absolutamente. Y se trata en consecuencia hablo de experiencia y podría hablar también de un conocimiento racional, ¿no es cierto? La experiencia incluye la racionalidad, digamos. Entonces es una realidad humana, universal, común a todo ser humano, y en consecuencia filosófica por su naturaleza, ¿no es cierto? Entonces, la afirmación de que el ser humano es una persona, de que somos personas, es completamente accesible a la razón, a la experiencia humana y es común a todos. Dicho esto, debemos también ser conscientes de que esta racionalidad y esta experiencia llega hasta un cierto punto. Romano Guardini decía en uno de sus textos importantes, esto ha sido consignado en algún artículo que me pidieron hace un tiempo que escriba sobre este tema que estoy presentando hoy y que está publicado en italiano. Se titula precisamente como la conferencia de hoy, dall'esperienza di essere persona all'origine nella comunione delle persone, ¿no? Si alguno está interesado, quizás se publique algo en español. Podría pasarles este texto también, donde se colocan algunas referencias interesantes en esta línea. Bien, allí colocaba justamente que Romano Guardini es uno de quienes dicen que esta experiencia de ser persona y el conocimiento de que somos personas es accesible a todos y que estos datos son cognoscibles, esta realidad es cognoscible. Sin embargo, es una realidad que no termina de comprenderse del todo, sino solamente cuando estos datos los unimos a los datos que provienen de la revelación cristiana. Y en concreto, él dice que el concepto de persona, que es un concepto que conocemos a través de la razón natural, es un concepto que solamente se logra comprender a cabalidad cuando entendemos qué significa que somos hijos de Dios. Y que somos hijos de Dios es la filiación divina, digamos, es una realidad sobrenatural. Nos ha sido entregada, digamos, a través de la revelación. Eh, Somos hijos en el Hijo, somos hijos en Cristo, ¿no es cierto? Y que es, por otro lado, persona divina, ¿no? Y es el Hijo por excelencia, ¿no es cierto? Y nosotros somos hijos por participación en la filiación del Hijo. Entonces él decía que estos dos conceptos se iluminan. Uno es natural, persona, el otro es sobrenatural, hijo de Dios, ¿no? Y es a la luz de esta filiación que lograremos comprender mejor qué significa ser personas. Entonces, si bien persona es decía, contando la historia, es un concepto que tiene un origen teológico, ¿no? Es evidentemente una categoría racional, porque ustedes no encontrarán en la escritura en cuanto tal el término persona, ¿no es cierto? Encuentran sí el término hipóstasis de distintas maneras, ¿no? Pero no exactamente lo que después se comprende por persona, que es un desarrollo racional que se elabora en un contexto teológico, ¿no? Entonces, esa sería la primera respuesta que daría. Es absolutamente accesible, pero no se llega a total claridad de qué significa ser persona, sino cuando nosotros, a la luz de la revelación, podemos comprender mejor, por ejemplo, cuando sabemos que Dios es uno y trino y por lo tanto es comunión de personas, podemos comprender bajo esa luz qué significa ser persona humana, porque hemos sido hechos a imagen de Dios. Es por esto que, abriendo una línea de reflexión diversa, ¿no? El Papa Juan Pablo II, en sus famosas
catequesis, que después algunos denominaron teología del cuerpo, ¿no es cierto? Estas catequesis de los miércoles, que se sabe que en el fondo eran ya un libro que había compuesto Wojtyła. Él dice que somos imago trinitatis, ¿no? Hemos sido hechos a imagen de la Trinidad, y que la primera comunidad humana que muestra esta dimensión trinitaria comunional es la unión del hombre y la mujer, que es la primera forma de comunión, ¿no es cierto? Luego vienen otras formas de comunión y otras comunidades, si lo quieren poner así, pero la primera es la del hombre y la mujer. Y que el hombre y la mujer en su comunión precisamente muestran, al ser imagen de la Trinidad, que, digamos, somos seres comunionales, que somos seres para la comunión, que nos realizamos en la donación de nosotros mismos, en la comunión, etcétera, ¿no es cierto? Este es entonces un dato, decía, que proviene de la comunión de las personas divinas. Dios es un Dios en tres personas, ¿no es cierto? Es un dato que viene a iluminar profundamente qué significa que somos personas, porque, entre otras cosas, permite que entendamos que somos seres comunionales. Entonces, aquí hay una armonía entre la fe y la razón, entre la filosofía y la teología, que, por un lado, debemos respetar los ámbitos diversos, son ámbitos diversos, el de la filosofía y de la teología, proceden de modos diversos, pero se encuentran, como el Papa Juan Pablo II decía, en la Fides et Ratio. Hasta allí. No sé si hay alguna otra pregunta. No será suficiente, pero bueno, al menos alguna cosa. Rommel dice, saludos, excelente presentación. En un mundo tan cambiante y volátil que aleja del espiritual de sus vidas, ¿cómo trascender desde la noción del bien? Supongo que se refiere al encuentro. Sí, 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 es el punto que mencionaba al inicio, ¿no? El descubrir la positividad de lo real, la bondad de la realidad. Yo aludí a esto al inicio cuando mencioné que las experiencias relacionales son fundamentales y seguramente es el camino privilegiado que tenemos en nuestro tiempo para llegar a comprender la bondad de la realidad, ¿no? Eh, cuando no se tienen estas experiencias, cuando la persona no tiene en el ámbito familiar, en el ámbito, digamos, de la amistad con otras personas, en el ámbito laboral, etcétera, la experiencia del encuentro, digamos, con otras personas, se hace difícil acceder a la comprensión de la bondad de la realidad, ¿no? Nosotros sabemos que el ser es bueno, ¿no? Ya lo decían la doctrina metafísica clásica cuando hablaba de los trascendentales del ser, ¿no es cierto? El ser es uno, el ser es verdadero, el ser es bueno, etcétera, ¿no? Y en consecuencia, esto sabemos que es así. Otra cosa es descubrirlo existencialmente. Descubrirlo existencialmente es fundamental, porque de otro modo se hace difícil llegar a esta comprensión, ¿no es cierto? Pasa a través del encuentro, pasa a través del encuentro. Esa sería la respuesta. El descubrimiento de la bondad de la realidad pasa a través del encuentro, de un encuentro auténtico en el que una persona encuentra a otra, en la que una persona encuentra a Dios, como han repetido el magisterio pontificio de Juan Pablo II, del Papa Benedicto y del Papa Francisco. El encuentro con Cristo no es el encuentro con una idea,
sino con una persona, ¿no es cierto? Entonces, cuando se tiene este encuentro, uno es capaz seguramente de encontrar y descubrir también la bondad de la realidad. Von Balthasar decía, ¿no?, que los trascendentales del ser los descubre el niño cuando encuentra la mirada de su madre, ¿no? Y el encuentro con la madre del niño le abre a la bondad de la realidad, de la belleza también de la realidad. Pasa a través de un encuentro, ¿no es cierto? Y ese seguramente sigue siendo un camino privilegiado, teniendo presente el contexto en el que vivimos, en el que existe una profunda crisis de la verdad no se considera más, digamos, como algo muchas veces es así, relevante, que hay una crisis en general de muchas cosas, ¿no? Seguramente una de las cosas que quedan en pie cuando se tienen y uno se aferra a ellas fuertemente, son las experiencias de relaciones auténticas y profundas, si bien siempre frágiles, ¿no? Porque también tenemos la experiencia de cómo las relaciones personales muchas veces fácilmente se quiebran, sobre todo cuando no se tiene un fundamento suficientemente fuerte de esas relaciones, ¿no es cierto? Como cristianos sabemos que donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, decía el Señor, yo estaré en medio de ellos, ¿no? Y esto es lo que hace que las relaciones seguramente sean relaciones más sólidas, cuando están construidas y se edifican sobre la base de Dios mismo, digamos, que está entre nosotros, ¿no es cierto? En medio de nosotros, ¿no? Esto es, eh, bien, entonces las relaciones, el encuentro, son lo que nos pueden abrir a descubrir la bondad de la realidad. Pueden ser experiencias vicarias, a veces las experiencias familiares son frágiles también, ¿no es cierto? Pero uno puede encontrar en otras personas, a veces cuando esto lamentablemente sí es así, en otras personas que son capaces de abrirnos a la trascendencia, ya sea por su testimonio, etcétera, de vida, en primer lugar. Pueden abrirnos ellas a la trascendencia de la realidad. De otro modo, esto se hace difícil y se puede caer presa fácilmente de un nihilismo, que es justamente uno de los grandes riesgos. La realidad no es más buena, la realidad no es buena, y en consecuencia la vida no vale la pena de ser vivida, ¿no? Que es lo más trágico a lo que se puede llegar. Tenemos más preguntas, Aldo. Eh, leo la de José Quesada. Dice, no me quedó claro qué debemos entender por positividad de la realidad o realidad positiva. ¿Estamos hablando de construir positivamente un concepto de realidad o más bien en que la realidad es buena o tiende a ser bien buena en sí? Gracias. Sí, la realidad es buena en sí, no es una construcción mental, no se trata de elaborar digamos, lo que hizo la metafísica a lo largo de la historia, ya desde Parménides, que fue el primero que puso la reflexión sobre el ser, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es el ser? Digamos, es una reflexión que buscaba comprender la realidad en cuanto tal, ¿no? La bondad que encierra la realidad en cuanto tal. No se trata de construir algo, sino de reconocer que la realidad es buena. Y nosotros sabemos que es así, ya desde una perspectiva teológica, porque la realidad ha sido creada. El mundo ha sido creado, nosotros mismos hemos sido creados. Y sabemos que hemos sido creados eh, a partir de justamente de Dios que es uno y trino, que es bueno. Entonces,
Ya el libro del Génesis lo dice después en el primer relato de la creación, ¿no es cierto? Y vio Dios que todo era bueno, ¿no? Ya luego viene también el relato del pecado original que explica la presencia del mal y cómo se introduce el mal en la historia y nosotros mismos, ¿no es cierto? Que es una doctrina, que es una verdad dogmática, ¿no? La del pecado original es así, y que, como decía algún pensador, si alguno no cree o no entiende qué cosa es el pecado original, y digamos, si no lo entiende teológicamente, para lo cual hay que ir a leer el Concilio de Trento, ¿no? La famosa Declaración de Trento, aunque ya en tiempos de San Agustín se había hecho una primera, digamos, definición del pecado original, que abra los diarios, decía, ¿no? Eh, si uno duda de la existencia del pecado original, que abra los diarios, porque encontraremos, digamos, ahí. Pero bueno, entonces la bondad de la realidad proviene del hecho de que hemos sido creados, ¿no? Esto es interesante porque la famosa pregunta filosófica que Leibniz, digamos, mencionaba, que decía que era la pregunta filosófica fundamental y que después Heidegger va a retomar, ¿no es cierto? ¿Por qué existe el ser y no más bien la nada? ¿No? Decía Leibniz. Podría, en un sentido cristiano, ponerse de otro modo, ¿no? ¿Quién es aquel que ha puesto el ser? ¿Quién es aquel que ha puesto el ser? Es diversa la aproximación, eh, porque efectivamente esa es la pregunta que nos conduce a comprender del modo más radical y más profundo por qué la realidad es buena. La realidad es buena porque proviene de las manos de Dios, digamos, ¿no? Y esa bondad subsiste también en todo ser humano, a pesar de la presencia del pecado, ¿no es cierto? Y ha sido luego esta bondad elevada, digamos, a un nivel sobrenatural, con la encarnación de Dios mismo, que ha tomado carne humana en Jesucristo, ¿no es cierto? Y que ha elevado con él la realidad natural, que de por sí es buena, la ha elevado, digamos, ¿no? Y a los seres humanos nos ha invitado a la plena y total filiación, ¿no es cierto? Que coincide también con la plenitud de nuestro ser personas, ¿no? Hay algún teólogo que dice que ser hijos es lo mismo en el fondo que ser personas, ¿no? Hijos de Padre, se entiende, hijos de Dios en Jesucristo, ¿no? Hijos en el Hijo, ¿no? Allí uno comprende en mayor plenitud qué significa ser personas, ¿no? Y todo el sentido comunional que encierra el término persona. Una pregunta más. Dice María López de Lara, la relación entre amigos, la estrecha confianza que se genera entre ellos, ¿por qué se hace tan importante y necesaria la amistad en la vida cotidiana? Sí, la amistad ha sido desde siempre entendida como fundamental, ¿no es cierto? Ya Cicerón, por ejemplo, ustedes recordarán el tratado, el de Amicizia, ¿no? Entonces, desde siempre, San Agustín tenía reflexiones bellísimas sobre la amistad, la otra mitad de mi alma, ¿no es cierto? Se encuentra en la otra persona con la que entablamos una relación de amistad, en la que tiene una característica que suele encontrarse en la historia, ¿no? A diferencia de la relación entre un hombre y una mujer, por ejemplo, en el matrimonio, donde uno mira al otro, ¿no? También miran juntos otras cosas. Pero en primer lugar se da un mirarse entre ellos, ¿no? El hombre a la mujer al hombre, al varón, digamos. En la amistad es distinto. En la amistad no hay tanto un mirarse el uno al otro,
sino en el mirar juntos, y digamos, un bien común, una tarea por hacer en conjunto, por ejemplo, mirar en el mismo horizonte, compartir una mirada sobre la realidad. Miran juntos de un mismo modo semejante el mundo, etcétera, ¿no? Miran juntos en una misma dirección. Esto lo van a encontrar ustedes de diversas maneras en las distintas reflexiones sobre la amistad. Entonces constituye una experiencia humana fundamental, a condición de que sea verdadera amistad, ¿no? Para que eso sea posible, seguramente es muy relevante esto que este pensador judío, Emmanuel Levinas, decía, no hablando de la amistad, sino hablando de la relación en general con las otras personas. Decía que es fundamental en el encuentro con el otro no tratar de hacer entrar al otro dentro de la precomprensión que yo tengo de él. Es decir, nosotros solemos hacernos, cuando conocemos a las personas, solemos hacernos una idea de las personas. Muchas veces, a partir de determinados datos, ¿no? Creemos que conocemos a las otras personas, porque sabemos de dónde viene, qué cosa estudió, conocemos algunos rasgos de personalidad por lo que vemos, etcétera, y los hacemos entrar todos estos datos dentro de las categorías que nosotros ya tenemos, ¿no es cierto? A partir de los conocimientos que tenemos, qué sé yo, ¿no? Y decimos, bueno, esta persona es así, porque tenemos una comprensión, digamos, a partir de estos datos del otro, ¿no? Entonces, Levinas decía en uno de sus textos, de una manera muy bella, decía, bueno, cuando yo conozco que una persona a la que encuentro es así, de tal manera y de tal otra, porque tengo todos estos datos, llego a conocer sin duda algo de la otra persona, pero se me escapa una cosa en ese conocimiento, el otro, decía, él en cuanto tal. El otro en cuanto tal no se reduce a la comprensión que yo pueda tener del otro. El otro es siempre alguien diverso, alguien que tiene una riqueza, una dignidad, un valor, al que siempre debo estar abierto. Debo estar siempre abierto a la novedad de la otra persona, ¿no es cierto? Si tengo esta actitud, es posible el encuentro, porque si no, lo que se da es el dominio del otro, ¿no? Levinas decía una cosa muy interesante, el inicio de toda violencia es el tratar de hacer entrar al otro dentro de la idea que yo tengo de él. Él decía, esto es como el alimento, ¿no? Y coloca la analogía del alimento en su gran obra, Totalidad de Infinito, ¿no es cierto? Que es como engullir al otro. Y él decía que este hecho de no dejar y de no abrirme a la novedad del otro, él hablaba del rostro del otro, ¿no? Ante el cual yo tengo una responsabilidad. Él hablaba de la ética de Levinas, es fundamentalmente esta, ¿no? Yo soy responsable del otro porque en el otro se manifiesta Dios, ¿no? La imagen de Dios está presente en el otro, en el rostro del otro, y entonces, bien, esta novedad del otro, esta riqueza del otro, solamente la puedo percibir cuando tengo una actitud por la cual puedo dejar que el otro se manifieste tal como es, ¿no? Muy bien. Esto es fundamental en la amistad. Si no existe este tipo de, digamos, de apertura a la novedad y a la riqueza, en realidad es fundamental en toda relación, ¿no es cierto? Pero en la relación de amistad seguramente es particularmente relevante. La amistad ha sido siempre considerada
una relación fundamental. También al interior del matrimonio, por ejemplo, se da una relación de amistad que se mantiene, que se vive, obviamente se enriquece ya y a un nivel más amplio, más rico, que es lo que constituye propiamente el matrimonio cristiano, ¿no? Pero la amistad subsiste, subyace, y es en ese sentido fundamental. Hay muchas otras cosas que podrían decirse, ¿no? C.S. Lewis tenía reflexiones en su texto Los Cuatro Amores, reflexiones muy interesantes acerca de la amistad, ¿no? Y decía que cuando yo encuentro alguna persona, algún amigo específico, hace que emerjan en mí reacciones que solo él es capaz de hacer emerger. Es decir, hay una parte de mí que solo se manifiesta en el encuentro con tal persona y que ninguna otra es capaz de suscitar del mismo modo, del mismo e idéntico modo, ¿no? Y así, eso hace que las relaciones sean únicas también, y que las relaciones de amistad sean efectivamente únicas, y que me hagan crecer de un modo cada uno de ellos o de ellas, me hace crecer de un modo en el que solo esa persona puede hacerlo. Y esto nos lleva a otro gran tema de la persona al cual no hemos podido entrar, que es el tema del carácter único y repetible de cada uno, ¿no es cierto? La noción de persona es una noción compleja, porque al mismo tiempo encierra una especie de paradoja, y es cómo, por un lado, todos somos personas y compartimos la misma naturaleza, y en ese sentido la naturaleza es común a todos, y todos poseemos la naturaleza que es común, por ejemplo, racional, pero al mismo tiempo el ser persona indica que cada uno es único e irrepetible. El término persona se creó para designar precisamente que aquello que no es común, aquello que es incomunicable, decía la metafísica tradicional, es decir, aquello que nosotros no compartimos con ningún otro. Por ejemplo, el hecho de que los actos me pertenecen solo a mí, ¿no? Yo soy dueño de mis actos, ningún otro es dueño de mis propios actos. En ese sentido, ese dominio es incomunicable, es único, es mío y de cada uno. Y en esto consiste también la dignidad de la persona, ¿no? En esta unicidad, en esta irrepetibilidad, ¿no? Pero bueno, no hemos podido entrar ya a todo este sentido que encierra también el término persona, y que la tradición metafísica colocaba con el término incomunicable, que no tiene nada que ver obviamente con una carencia de comunicación o dificultad para comunicarse. Es un término metafísico que significa que aquello que en nosotros no compartimos, no comunica con el resto de la especie, digamos, ¿no? Aquello que en nosotros no es común. Y eso es lo que se designa con el término persona, decía Santo Tomás. Santo Tomás lo decía claramente. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Pues mira, ya para terminar, Aldo, me preguntan que si puedes recordar el título del artículo que citaste tuyo. Sí, se titula como la conferencia en italiano. Yo les puedo hacer, quien esté interesado, te mando un scan del texto, José Miguel, y se los puedes hacer llegar a quien esté interesado. Se titula exactamente en italiano, de la experiencia de ser persona al origen en la comunión de las personas, ¿no? Es una síntesis eh, apretada, digamos, de esto que les he mencionado en esta ocasión, ¿no? Pero con todo gusto, quien esté interesado, se traducirá y se publicará en algún momento, pero por el momento
solo existe la versión en italiano, de manera que seguramente es fácilmente comprensible y quien quiera se lo envío, digamos, o tú se los haces llegar, digamos, José Miguel, al terminar la conferencia. Sí, si te parece, envíamelo y yo me encargo de que aparezca en nuestras redes sociales para que lo puedan descargar. Claro que sí. Pues a nombre del CISAP, yo soy José Miguel Ángeles de León, coordinador de la División de Filosofía. Le agradezco profundamente al doctor Aldo Giachetti por su magnífica participación y nos vemos pronto. Que estén muy bien. Muchas gracias.